mí me enseñó un apóstol algo, me dijo: Cash, a la iglesia uno siempre lleva dos cosas: Biblia y chequera. El evangelio de la prosperidad no tiene ningún interés en el evangelio bíblico. Si usted quiere entrar en un pacto con Dios en esta tarde y quiere comprometerse con el Señor con $1,000, y quiere comprometerse con el Señor con $1,000, Es lo peor, es lo más feo. 4 años atrás, otros prometieron dar 5,000, otros prometieron dar 10,000, otros 20,000 y otros más dinero. Aprovecharse de los enfermos y de los pobres y enriquecerse mintiéndoles. ¿Hay algo más miserable que eso? Y yo le pedí a toda la congregación que entrara en un compromiso de dar $1,000. Usted ha oído hablar del llamado Evangelio de la Prosperidad y todas las promesas que usted escucha en cuanto a beneficios temporales. Quiero bendecirlos porque yo tengo una bendición para ustedes. Desde el púlpito anuncian, prometen beneficios temporales a cambio de ciertas cosas. Por ejemplo, un predicador sale y dice: si tú me envías una ofrenda de tanta cantidad, Dios te va a dar esto, te va a dar lo otro. Es como un tipo de indulgencia moderna, ¿no? Donde usted está comprando supuestamente el favor de Dios. ¿Cuántos quieren mi bendición? Y luego atribuirlo al Espíritu Santo y asociarlo con el nombre de Jesús. Why do you think you're so poor? ¿Por qué crees que estás tan pobrecito? You're not tithing. Porque no estás diezmando. Los vendedores de esta perversión son culpables de vender un evangelio falso. Desde sus primeros manuscritos, la Biblia ha sido conocida como una fuente inagotable de sabiduría, consuelo y verdad que trasciende el tiempo. Pero también ha sido distorsionada, arrancada de su contexto y manipulada para servir intereses ajenos al corazón de Dios. Hoy más que nunca, se ha convertido en manos equivocadas en un supuesto manual para alcanzar riqueza terrenal. Algunos afirman incluso que sus páginas enseñan cómo volverse millonario, que sus parábolas son recetas financieras y que su mensaje central es la prosperidad material. Sin embargo, esta visión reduce la cruz de Cristo a una fórmula de enriquecimiento personal. No cabe duda que el dinero, la administración y la riqueza son temas recurrentes en las parábolas de Jesús, pero no para fomentar la codicia, sino para enseñar principios del reino y para advertir sobre los peligros del corazón ambicioso. Las parábolas de Jesús revelan la verdadera fidelidad del corazón que sabe administrar con temor y reverencia. Esta lectura no busca reforzar los errores de la predicación moderna, sino desenmascararlos. Y cada texto, cada pasaje bíblico ha sido cuidadosamente seleccionado y citado no para ver cómo multiplicar billetes, sino cómo ordenar el corazón ante Dios. Porque cuando la Biblia se lee con avaricia, deja de ser palabra viva y se convierte en pretexto de destrucción. La Biblia deja de ser un instrumento de redención cuando la usamos para justificar nuestra codicia. Cuando se interpreta la Biblia con los lentes de la avaricia, la Biblia se convierte en un argumento para el engaño. Y lo que fue palabra viva se vuelve arma de corrupción. Empecemos. En la actualidad muchos creen erróneamente que la fe cristiana ofrece prosperidad económica inmediata. Sin embargo, las Escrituras advierten que el amor al dinero es la raíz de todos los males y su codicia una catapulta y fuente de extravío y tortura de dolores. El Nuevo Testamento lo deja claro. La codicia corroe la fe, convierte la confianza en Dios en confianza en las riquezas y tergiversa el mensaje de la cruz. El Señor Jesús mismo enseñó: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo capítulo 6, 24. El Evangelio de la Prosperidad, en cambio, fomenta idolatría económica y falsea la promesa bíblica. Ante esta situación es urgente volver a la Biblia, entender que la verdadera riqueza
es espiritual y que la bendición de Dios no se reduce a bienes materiales. Las advertencias de la Biblia contra la codicia son claras. El deseo desordenado de riquezas aleja del Señor y causa muchos dolores. Jesús repitió la verdad de que la vida no consiste en la abundancia de bienes, que tener mucho dinero no asegura el valor de la vida ni de la bendición de Dios. En la misma línea, el Señor exhortó a no acumular tesoros terrenales, pues se destruyen, sino acumular tesoros celestiales en el cielo. Somos llamados a amar a Dios por encima de todas las cosas. Deuteronomio 6:5 así lo testifica y Mateo 22:37 lo corrobora. Estamos llamados a amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas las fuerzas, por encima de todas las cosas. Y el dinero no merece tal honor. La Biblia nos invita a hacer tesoros en el cielo, donde no hay corrupción, donde ni la polilla ni el hollín corrompen. La polilla y el hollín son figuras que aparecen en múltiples pasajes de la Biblia. Ambos son símbolos de la fragilidad y la naturaleza perecedera de las posesiones terrenales. Se corrompen. Se utiliza para ilustrar la idea de que las riquezas y tesoros materiales pueden ser destruidos y perdidos, a diferencia de las riquezas espirituales que son eternas. Esta es una idea que permea las Escrituras y queda reflejado en múltiples pasajes. Job 4:19 dice así: «¿Cuánto más a los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, que son aplastados como la polilla? He aquí el Señor Dios me ayuda», dice Isaías en el capítulo 50, verso 9. ¿Quién es el que me condena? He aquí todos ellos como un vestido se gastarán, la polilla se los comerá. Oseas 5:12. Yo pues soy como polilla para Efraín y como carcoma para la casa de Judá. Mateo 6:19 dice así: «No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruye, y donde ladrones penetran y roban». Salmos 39:11. Con castigos corriges al hombre por su iniquidad. Como la polilla, consumes lo que es más precioso para él. Ciertamente todo hombre es como un soplo. Selah. El movimiento de la prosperidad predica que la fe es un atajo a la fortuna, algo que a la luz de la palabra es un falso espejismo que desvía el alma de Cristo y la arroja a los ídolos de este mundo. Los proverbios refuerzan esta enseñanza. Por ejemplo, mejor es lo poco con temor de Jehová que gran tesoro y turbación con él. Proverbios 15:16. También el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán. Proverbios 11:28. En otras palabras, poner la confianza en la prosperidad terrenal suele terminar en ruina, mientras que el justo que camina con Dios florece como hoja verde. Estas imágenes bíblicas nos llevan a aplicar los principios del Evangelio. El creyente debe trabajar con diligencia, ser sabio en sus gastos y donaciones, pero sin idolatrar el dinero ni obsesionarse por acumularlo. Como enseña Santiago, la avaricia hace que se escondan de vosotros las riquezas. Santiago 5:3, versión de los 70. La Biblia denuncia duramente a quienes predican falsedades con fines lucrativos. Por ejemplo, Jeremías reprende a los líderes corruptos de Israel. Desde el menor hasta el mayor, todos codician ganancias y todos practican el engaño. Jeremías 6:13.
Y Miqueas denuncia a profetas y sacerdotes que enseñan las leyes de Dios solo por dinero. Profetizan a cambio de paga, algo que vemos en nuestros días. Miqueas capítulo 3, verso 11. Estos pasajes nos muestran que el mensaje de la prosperidad es característico de los falsos maestros que anteponen su interés personal. De hecho, Pedro advierte que se levantaron falsos profetas y que vendrán falsos maestros en la iglesia, introduciendo herejías destructoras y negando al Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Ellos atraerán sobre sí mismos destrucción repentina. También Pablo amonesta en 1 Timoteo 6, quienes quieren hacerse ricos caen en tentación y muchos deseos necios que hunden a los hombres en la destrucción. En suma, los falsos maestros del Evangelio de la Prosperidad prometen bendiciones económicas fáciles, ignoran la cruz y manipulan la Escritura para sus fines. La palabra de Dios, en cambio, exhorta a discernir. Un verdadero siervo de Cristo no busca enriquecerse injustamente, sino servir con integridad. Como señala 1 Timoteo 6, si alguno enseña doctrina diferente, se aleja de las sanas palabras. No podemos descartar estas advertencias. Son un llamado a examinar si la enseñanza que recibimos se ajusta al mensaje bíblico pleno o si ha sido seducida por promesas mundanas. Fuimos llamados no solo a ser entendidos de los tiempos, sino también a examinar a los espíritus para ver si son de Dios, a examinar si lo que se nos dice desde el púlpito se corresponde con el testimonio de las Escrituras. Eso hacían los bereanos. Examinaban las Escrituras todos los días para ver si las cosas que se les decía eran ciertas o no. El Señor valora el trabajo honesto y la buena administración. Enseña Proverbios: el alma del perezoso desea y no obtiene, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 13:4. Es sagrado cuidar lo que Dios nos ha dado y trabajar con integridad. Salomón en Eclesiastés nos anima diciendo: echa tu pan sobre las aguas, reparte tu porción con 7 o aún con 8, porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. Eclesiastés 11 del 1 al 2. Esto significa invertir generosamente, hasta en obras de misericordia, confiando en la providencia de Dios sin aferrarse obstinadamente a la riqueza. Igualmente, el cristiano debe vivir con contentamiento. Así es como Pablo lo proclama: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. Pablo tenía una fe inquebrantable en nuestro Señor Jesucristo, que no titubeaba ante la adversidad. Su contentamiento no dependía de las circunstancias, sino de una convicción firme, que Cristo era suficiente en todo momento. Él sabía que Cristo lo sostenía. Su carta a Filipenses lo resume de esta manera: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. El apóstol Pablo entendía y honraba el equilibrio bíblico. Trabajar para proveer lo necesario en 1 Timoteo 5:8 y no depender de vanas promesas de prosperidad. El cristiano no es un mendigo de milagros, sino un administrador fiel. No os dejéis llevar por el amor al dinero, dice Hebreos 13:5. Contentémonos con lo que tenemos. Dios no nos llamó a vivir esclavizados por la ambición, sino a descansar en la promesa de una herencia eterna. La verdadera riqueza no se guarda en cuentas bancarias, sino en el cielo. Jesús fue claro: donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Mateo 6:21. En otras palabras, una vida basada en la cruz, según 1 de Pedro 1:4, produce una herencia de naturaleza incorruptible.
mientras que la ambición egoísta nos deja con un legado vacío. Concluyamos nuestro mensaje. Frente a la seducción del mal llamado Evangelio de la Prosperidad, la Iglesia de Cristo está llamada a despertar con arrepentimiento y fidelidad inquebrantable, no con aplausos ni promesas vacías. Las Escrituras claman con voz firme: abandonar la idolatría del oro y volver a la gloria de la cruz, porque Cristo no ofreció mansiones ni riquezas terrenales. Cristo ofreció su sangre, su cuerpo quebrantado, su vida entera, para redimirnos del pecado y conducirnos al reino eterno. Volver al Evangelio es volver a la verdad, que seguir a Jesús implica cargar una cruz, no conquistar un imperio, que el camino no es ancho ni cómodo, sino angosto y lleno de entrega. El creyente maduro no busca el brillo de este siglo. El creyente maduro no busca ser amigo de este mundo. El creyente maduro busca el brillo de la luz incorruptible del cielo. Por eso, quien desea agradar a Dios debe cultivar un corazón libre de codicia, nutrido de gratitud, firme en la honestidad y generoso en la esperanza. Solo así la Iglesia resistirá al espejismo de un evangelio adulterado y vivirá conforme a la verdad que salva, porque la riqueza verdadera no se mide en cifras, sino en fidelidad. Y el mayor tesoro que espera a los fieles no se guarda en bóvedas, sino en los cielos, incorruptible, eterno y glorioso, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Es cuanto. Vivimos una hora crítica, una hora en la que el lenguaje espiritual abunda, pero la verdad escasea. Una hora en la que miles afirman hablar de parte de Dios, pero no todos han sido enviados. La palabra lo advirtió con claridad suficiente. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24:11. Y no lo hacen con violencia, lo hacen con persuasión. No con energías evidentes muchas veces, sino con medias verdades envueltas en piedad. Se presentan como pastores, pero no alimentan. Declaran paz, pero no confrontan el pecado. Anuncian prosperidad, pero no predican el juicio. Usan la Biblia, pero la desvían a su favor. Y el pueblo de Dios, si no está firme en las Escrituras, corre peligro de ser seducido. Por eso esta entrega es necesaria, porque no basta con sospechar. Es urgente aprender a discernir. No basta con juzgar por apariencias, es imprescindible identificar con claridad bíblica. Queremos ayudarte a discernir, a distinguir a través de una guía paso a paso las marcas distintivas de un falso profeta fundamentadas en citas clave de la palabra de Dios, para que puedas ver, para que puedas comparar, examinar y resistir las acechanzas de los mensajeros del infierno. Nuestro mensaje está presentado con una estructura clara, en la que cada sección comenzará con una base bíblica sólida y de allí construiremos un retrato espiritual claro. ¿Cómo habla un falso profeta? ¿Cómo opera? ¿Qué busca? Y sobre todo, ¿cómo lo puedes reconocer? Porque la verdadera unción no se mide por carisma, ni la verdad por la emoción, sino por la fidelidad al testimonio de Cristo y su palabra. Que esta enseñanza no solo te alerte, sino te fortalezca, no solo exponga el engaño, sino que te devuelva a la luz de la cruz. Sin más dilación, comencemos. Palabras sin envío. No envié a aquellos profetas, pero ellos corrían. No les hablé, pero profetizaban. Jeremías 23:21. En tiempos de Jeremías, Dios vio algo terrible. Profetas que hablaban con convicción, pero sin comunión. Hombres que profetizaban con autoridad,
pero no habían sido enviados. No envié a aquellos profetas, pero ellos corrían. No les hablé, pero profetizaban. Ellos no esperaban el consejo del Altísimo. No temblaban ante su palabra. No buscaban el rostro de Dios, solo su respaldo. Eran mensajeros de sí mismos, corredores en una carrera sin llamado, instrumentos que no pasaron por el fuego del altar, pero se atrevieron a hablar en nombre del Santo. Pero el Señor los denunció sin rodeos. He oído lo que dicen los profetas que profetizan mentira en mi nombre, diciendo, he soñado. Sueños, pero no del cielo. Palabras, pero no del Espíritu. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira, de los profetas que proclaman el engaño de su corazón? Ellos hablaban lo que el pueblo quería oír, no lo que necesitaban escuchar. Prometían paz cuando venía juicio. Anunciaban prosperidad cuando el pecado aún no había sido confrontado. Piensan hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que cada uno cuenta a su prójimo, dice Jeremías. Esa es la motivación del corazón de estos hombres. Hacer que el corazón del pueblo se desvíe. Sus palabras distraían, no redimían, entretenían, pero no santificaban. Y mientras tanto la voz de Dios se alzaba sobre el remolino. No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. La palabra verdadera quema. La palabra de Dios golpea con dureza el corazón, lo circuncida literalmente. Pero estos hombres ofrecían frases suaves, palabras sin filo, mensajes sin cruz. Y el juicio de Dios fue claro. Yo estoy en contra de estos profetas. Yo estoy contra los profetas que roban mis palabras, cada uno de su prójimo. Esto no ha cambiado mucho a día de hoy. También corren, se han presentado voluntarios, también declaran, también llenan templos y redes, pero no han estado en secreto con el Altísimo. Hablan por impulso, por fama, por demanda, pero no por comisión divina. No han sido enviados. Y lo más trágico de esto, el pueblo los escucha. Mi pueblo así lo quiere, porque han perdido la capacidad de distinguir entre lo que suena a Dios y lo que realmente viene de Dios. Pero ¿cómo discernir entonces? Comienza con esta pregunta. ¿El tal profeta fue enviado verdaderamente o simplemente corrió y se presentó voluntario? Porque si Dios no habló, toda palabra, por más espiritual que parezca, es un eco vacío. Y cada promesa que no viene del trono y del corazón de Dios es mentira, aunque venga con tono pastoral. El verdadero profeta no corre, no se apresura, no presume, tiembla. Y no habla hasta haber oído realmente la voz del Santo en secreto. Segunda marca. Paz sin arrepentimiento. Sí, porque han engañado a mi pueblo, diciendo paz cuando no hay paz. Hay una paz que no viene del cielo, y no por eso deja de ser proclamada. Es una paz vacía, una paz sin fundamento, una paz sin cruz y sin arrepentimiento. Han engañado a mi pueblo diciendo paz cuando no hay paz. Así comienza el engaño. Cuando se promete consuelo sin anunciar el juicio, cuando se declaran cielos abiertos sin mencionar el pecado. Los falsos profetas en tiempos de Ezequiel no negaban a Dios abiertamente, lo usaban, construían palabras dulces y las vestían con cal para ocultar las grietas. Así dice el Señor, porque han seducido a mi pueblo diciendo paz cuando no hay paz. Y cuando se edifica una pared, ellos la recubren con cal. Pero Dios vio sus muros débiles, vio que el mensaje no resistía tormentas y declaró con fuego en los labios: diles que se caerá.
vendrá lluvia torrencial, y vosotros, oh piedras de granizo, caeréis, y viento tempestuoso la romperá. Ezequiel 13:11. Hoy, como entonces, los falsos mensajeros predican una paz que no redime, una fe que no transforma, un evangelio sin cruz. Ellos proclaman: todo estará bien, Dios está contigo, viene tu bendición, y mensajes semejantes a este. Todos tienen una puerta, todos tienen una llave que entregarle a los redimidos, pero no te llaman al quebranto, no te confrontan con tu rebelión, no te invitan a morir para vivir. Con mentiras, dice el Señor, habéis entristecido el corazón del justo, al que yo no entristecí, y habéis fortalecido las manos del impío para que no se apartara de su mal camino y tuviera vida. Ezequiel 13:22. Ahí está el daño. La falsa paz endurece al impío y apaga el espíritu del justo. La verdadera paz de Dios no se predica desde la comodidad, sino desde la confrontación con la verdad. No viene sin arrepentimiento, no se construye sobre escombros emocionales. Requiere cruz, requiere sangre, requiere renuncia. Y tú que escuchas este mensaje, ¿qué paz anhelas? ¿Una que te deje igual o una que te quiebre para restaurarte? Porque donde no hay conversión, toda calma es una ilusión, y donde no hay temor de Dios, toda profecía es vana. Así, dice el Señor, derribaré la pared que recubristeis con cal, la derribaré hasta el suelo, y su fundamento quedará al descubierto. Caerá y pereceréis en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová, y sabréis que yo soy el Señor. El falso profeta proclama paz, pero no conoce el camino que conduce a ella. El verdadero, en cambio, llora primero para que otros vivan después. Tercera marca: visiones de su imaginación. Así dice el Señor de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os conducen a la vanidad, hablan visión de su propia fantasía, no de la boca del Señor. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. No toda visión viene del cielo, no todo sueño es revelación. Hay palabras que no nacen del trono del corazón de Dios, sino del corazón engañoso del hombre. Hablan visión de su propia fantasía, de su propio corazón, no de la boca del Señor, dice Jeremías 23. Así actúan los falsos profetas. Reemplazan la voz de Dios con los ecos de su propia alma. Sueñan e inmediatamente predican, sienten y proclaman como si el cielo hubiera hablado. Pero el espíritu no se ha movido, el trono permanece aún en silencio. Profetizan promesas sin peso, anuncian tiempos que Dios no decretó. Hablan de ángeles, de portales, de temporadas, de cosas sublimes que jamás se escucharon en el consejo de Dios. ¿Quién ha estado en el consejo del Señor y ha visto y oído su palabra?, dice Jeremías 23. El falso profeta no espera esa respuesta, no le interesa, porque no necesita oír a Dios cuando su imaginación le basta. He aquí estoy contra los profetas, declara el Señor, que usan su lengua y dicen, Él declara. Jeremías 23:31. Usan el nombre de Dios como una fórmula, como un talismán, como una llave para abrir puertas que Dios no quiso abrir. Y el pueblo hambriento de señales no discierne, y el error se propaga como fuego en un campo seco. El falso profeta convierte la profecía en un instrumento de manipulación, una herramienta emocional, un recurso de validación.
pero la profecía en la Escritura es santa, es temblor, es carga para los profetas. Y cuando la fantasía reemplaza la voz de Dios, la fe se vuelve superstición y la esperanza una ilusión, y el pueblo presa de un mensaje que lo seduce, pero no lo santifica. He aquí estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, declara el Señor, y los cuentan y extravían a mi pueblo con sus mentiras y con su jactancia, dice Jeremías 23:32. El testimonio de la revelación bíblica presenta profetas muy diferentes a nuestros contemporáneos. Pregúntenselo a Jeremías. Jeremías lloró. Ezequiel fue atado y amordazado por mandato de Dios. Isaías caminó desnudo 3 años como una señal para la nación. Muchos profetas murieron apedreados. ¿Por qué? Porque la profecía no les sirvió para brillar, sino para arder. Hoy, en cambio, muchos profetizan para vender entradas, para subir seguidores, para levantar sus propios nombres. Los profetas de nuestros días se sientan en mesas de corrupción y aún así se visten de gala, se enorgullecen de su vergüenza. He aquí estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, declara el Señor, y los cuentan y extravían a mi pueblo con sus mentiras y su jactancia. ¿Dios habla hoy? Sin lugar a dudas, Dios sigue hablando, pero no por boca de todos. Y decir el Señor dijo cuando el Señor no ha hablado es robar su gloria y arrastrar al pueblo al abismo. Y si no estás en su consejo y no tiemblas bajo su palabra, entonces guarda silencio, porque decir Dios dijo cuando Dios no ha dicho es blasfemia disfrazada de espiritualidad. Dios sigue hablando, pero no por boca de todos. Dios habla por medio de su palabra, una palabra viva, cortante, suficiente. Dice 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice el escritor de Hebreos, y más cortante que cualquier espada. Hebreos 4:12. Así reza el Evangelio en boca del apóstol Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Segunda de Pedro 1:19. No todo lo que brilla es luz, y no todo el que proclama visiones está encendido. Hay palabras que suenan ungidas, pero no han sido pronunciadas desde el cielo. Hay voces que claman, así dice el Señor, pero no han oído nada en el consejo eterno. Necesitamos volver. ¿Volver a qué? Volver al temor. Volver a la Escritura. Volver al fuego santo que no busca agradar a los hombres, sino obedecer a Dios aunque cueste todo. Como aquel hombre que se puso en pie ante imperios y concilios y declaró con convicción ardiente: a menos que se me convenza por la Escritura y la razón, no puedo ni quiero retractarme de nada. Aquí estoy. Que Dios me ayude. 4. La voz del encanto. Seducen con deseos carnales y disoluciones a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de corrupción. Hay palabras que brillan, pero no iluminan. Hay voces que emocionan, pero no redimen. Hay un carisma que conquista multitudes, pero que no proviene del cielo, que no proviene de Dios. Es el arte de la seducción envuelto en lenguaje santo.
es un discurso emocional, sensacionalista, que no incomoda, que no confronta, que no transforma. Dicen hablar en nombre de Dios, pero no han estado en su presencia. Su inspiración no nace de la palabra, sino del mercado, del algoritmo, del deseo de ser celebrado. Hablan palabras infladas y vanas. Segunda de Pedro 2:18. Son expertos en la construcción de mensajes como arquitectos del agrado, púlpitos sin cruz, promesas sin quebranto. Ofrecen libertad mientras ellos mismos están atados al aplauso. Predican salvación, pero no conocen el arrepentimiento. Mueven corazones, pero no los conducen a la obediencia. Segunda de Pedro 2:19 dice que les prometen libertad. Ellos prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de corrupción. Ellos son corruptos. En los días de los profetas, la voz del siervo temblaba. Hoy, el trono es seguro, pero sin carga. Antiguamente los hombres de Dios lloraban por el pecado. Hoy sonríen ante él. El pecado les llena. El pecado es su negocio. Antiguamente se escondían en cuevas tras enfrentar reyes. Hoy buscan la mesa de los poderosos. Ridículo. Estos son fuentes sin agua, dice Pedro. Porque no todo lo que hace llorar santifica. No todo lo que suena ungido lo es realmente. No todo mensaje popular es mensaje verdadero. Y si el mensajero no arde en santidad, si no lleva al quebranto, si no exalta a Cristo crucificado, es solo una voz más entre las muchas que predican un Dios sin rostro y una fe sin cruz. Profecía sin cumplimiento. Quinta marca. Deuteronomio 18:22 dice así: Cuando un profeta hable en nombre del Señor y no se cumpla lo que dijo ni acontezca, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tendrás temor de él. El profeta verdadero tiembla al hablar. El falso declara sin temor. Habla como si el cielo le debiera cumplimiento, como si la palabra de Dios fuera una herramienta a su servicio y no un fuego que consume al mensajero. Promete, declara, desata, pero nada ocurre. Y cuando no se cumple, no se quebranta, no se arrepiente, solo vuelve a comenzar con una nueva palabra, una nueva fecha, con otro suspiro de su imaginación. Cuando un profeta hable en el nombre del Señor y no se cumpla lo que dijo, ni acontezca, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Así habla el Señor desde el cielo, sin ambigüedades, sin margen para el engaño. Si no se cumple lo que dijo, es un falso profeta. Si no se cumple lo que dijo, el tal profeta habló de su propio corazón. Si no se cumple lo que el tal profeta dijo, con presunción habló, nada que temer de él. El falso profeta es un especialista en tiempos. Siempre ve algo grande venir. Siempre hay una nueva temporada. Hay un nuevo manto que se activa o que se desata. Pero la palabra que edifica, que confronta, que transforma, esa no se oye. Yo no envié a aquellos profetas, dice el Señor, pero ellos corrían. No les hablé, mas profetizaban. La verdadera profecía nace del consejo de Dios, nace del trono, del corazón de Dios. Es exhalada de la boca del Rey viviente. Es exhalada por Dios. No se improvisa, no se repite como una fórmula, no se compra como una ofrenda. ¿Quién ha estado en el consejo del Señor y ha visto y oído su palabra? ¿Quién ha prestado atención a su palabra y la ha escuchado? El problema no es solo que la profecía no se cumple,
es que el pueblo ya no se inmuta, se ha acostumbrado al engaño, como quien oye una canción más, sin temor, sin discernimiento y sin hambre por la verdad. Y los profetas profetizan falsamente y los sacerdotes dominan por su cuenta, dice Jeremías 5:31, y a mi pueblo así le gusta. Pero Dios no ha cambiado. Él no olvidó lo que dijo, ni tolerará eternamente al que profana su nombre con palabras vanas. La tolerancia de Dios contra los que tales cosas practican, profanando su nombre con palabras vanas, tiene un límite. Porque el que dice así dice el Señor, cuando el Señor no ha hablado, se coloca en el lugar más peligroso, se coloca bajo el juicio de aquel que no miente, de aquel que ha prometido que dará a cada uno conforme a sus obras, sean malas o sean buenas. Nuestro Dios viene con retribución y con pago. Multitudes sin conversión. Mateo 7:13 dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El falso profeta no necesita convertir, solo necesita entretener. No le interesa el arrepentimiento, le basta con la asistencia. Su éxito no se mide en lágrimas, sino en likes. Su éxito no se mide en lágrimas, sino en aprobación. No en vidas transformadas, sino en auditorios llenos. Y cuando se alza, no predica para confrontar, sino para retener. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Dice Mateo 24:5. La profecía bíblica no se cumple solamente en guerras, sino también en multitudes engañadas, no por armas, sino por palabras suaves. Y si la puerta es amplia y todos caben sin morir al yo, entonces esa no es la entrada al reino. Es claro, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Mateo 7, del 22 al 23. Lejos de lo que muchos piensan, el verdadero evangelio divide, siempre divide. De la misma manera que al establecer los muros y paredes de un edificio, también se establecen límites. Hay límites en el evangelio. La palabra viva incomoda, desnuda y santifica. Pero cuando el mensaje es adulterado, el pecado se normaliza, la multitud se acomoda, porque sin cruz la fe es un ritual hueco y sin arrepentimiento el mensaje es solo un eco peligroso que adormece la conciencia. Uno de los pasajes icónicos de la Escritura nos presenta una muchedumbre que aclamó a Jesús el domingo y gritó, crucifícale el viernes. Esto nos demuestra que no todo aplauso es adoración, que no toda multitud está convertida realmente. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice Mateo capítulo 15, verso 8. El falso profeta prefiere cantidad sobre verdad, prefiere emoción sobre convicción, prefiere seguidores, mas no discípulos. Pero el reino no se edifica sobre emociones, sino sobre piedras vivas, quebrantadas, renacidas por el Espíritu. 7. El juicio del Señor. Mateo 7:21 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay un juicio que no será televisado, un tribunal sin aplausos, sin luces,
sin segunda oportunidad. Cristo no solo es el Cordero, es también el león. Es el que viene con ojos como llama de fuego para separar lo falso de lo verdadero, lo que fue obra de la carne de lo que nació realmente del Espíritu. No todo predicador será aceptado. No todo ministerio será coronado. No todo milagro, entre comillas, fue del cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. La respuesta de Cristo no será un elogio, sino una sentencia. Jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Lo más aterrador no es el juicio sobre el impío, sino el rechazo de quienes creían estar dentro, los que usaron el nombre de Dios, pero no vivieron bajo su señorío, los que hablaron de Dios, pero nunca hablaron con Dios, los que profetizaron con la boca, pero vivieron con el corazón lejos de su presencia, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, dice Pedro en su primera epístola, en el capítulo 4, verso 17. Y si Él comienza por su casa, ¿quién podrá sostenerse? ¿Quién podrá decir estoy limpio? ¿Quién podrá resistir en el día de su venida? Hoy es el día para quebrantarse, para rendirse ante su presencia, para soltar el disfraz y clamar por misericordia. Porque el mismo Cristo que hoy llama con amor, mañana juzgará con justicia. Mañana puede ser tarde. Mañana puede ser tarde. Concluyamos nuestro mensaje. 2 Corintios 11 del 13 al 14 dice así: porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. En resumen, el mensaje es este: discernir no es opción, es supervivencia espiritual. En una era de engaño disfrazado de revelación, de motivación disfrazada de predicación y de multitudes seducidas por palabras sin raíz, la única voz que debemos seguir es la voz de aquel que nunca miente, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Hoy hemos recorrido las 7 marcas distintivas del falso profeta, no para señalar con arrogancia, sino para mirar con ojos limpios, no para sembrar terror en tu corazón, no para sembrar terror, sino para recuperar el temor del Señor. Este es el principio de la sabiduría, porque no todo milagro viene del cielo, no todo mensaje que emociona viene del Espíritu, y no todo el que dice el Señor me dijo ha estado en su consejo. Examinadlo todo, dice el Señor por boca del apóstol Pablo. Retener lo bueno. Si hay algo que debemos hacer en esta generación es volver a las Escrituras, leerlas como el aire, meditarlas, discernir con ellas cada palabra, cada predicación, cada espíritu, porque no se trata solo de evitar el error, sino de vivir la verdad. Y la verdad tiene nombre: Jesucristo. Quiera Dios que este mensaje no termine en tus oídos, sino en tu alma, y que en el día en que todo arda, tú y los tuyos estéis firmes, porque edificaron sobre la roca. Dios te bendiga. A mí me enseñó un apóstol algo, me dijo: Cash, a la iglesia uno siempre lleva 2 cosas: Biblia y chequera. El Evangelio de la Prosperidad no tiene ningún interés
en el Evangelio bíblico. Si usted quiere entrar en un pacto con Dios en esta tarde y quiere comprometerse con el Señor con $1000. Y quiere comprometerse con el Señor con $1000. Es lo peor, es lo más feo. 4 años atrás, otros prometieron dar 5,000, otros prometieron dar 10,000, otros 20,000 y otros más dinero. Aprovecharse de los enfermos y de los pobres y enriquecerse mintiéndoles, ¿hay algo más miserable que eso? Y yo le pedí a toda la congregación que entrara en un compromiso de dar $1000. Usted ha oído hablar del llamado Evangelio de la Prosperidad y todas las promesas que usted escucha en cuanto a beneficios temporales. Quiero bendecirlos porque yo tengo una bendición para ustedes. Desde el púlpito anuncian, prometen beneficios temporales a cambio de ciertas cosas. Por ejemplo, un predicador sale y dice: si tú me envías una ofrenda de tanta cantidad, Dios te va a dar esto, te va a dar lo otro. Es como un tipo de indulgencia moderna, ¿no? Donde usted está comprando supuestamente el favor de Dios. ¿Cuántos quieren mi bendición? Y luego atribuirlo al Espíritu Santo y asociarlo con el nombre de Jesús. Why do you think you're so poor? ¿Por qué crees que estás tan pobrecito? You're not tithing. Porque no estás diezmando. Los vendedores de esta perversión son culpables de vender un evangelio falso.